Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro Hechos de los Shlihim, es decir, Hechos de los Enviados o Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy dos capítulos, el capítulo 24 y el capítulo 25. Revisando el Shabbat pasado, vimos el capítulo 22 y 23 y encontramos que Shaul pidió defenderse ante la multitud y lo escucharon hasta que habló sobre los gentiles. Acuérdense que Shaul había estado en el templo, allí fue por una infamia y una falsedad, fue arrastrado. Shaul había estado en el templo y allí fue acusado de que estaba profanando el templo porque había llevado gentiles a los predios del templo y habían pasado de los límites aceptables para los gentiles. Y fue arrastrado por una multitud que lo quería matar y llegaron los soldados romanos desde la fortaleza Antonia, que era un edificio militar que tenían los romanos al lado del templo para socavar cualquier revuelta judía que pudiera ocurrir allí en esa provincia. Entonces Pablo pidió que le dejaran defenderse y habló, empezó muy bien, hablando en hebreo y en arameo, y lo hizo muy bien hasta que la multitud escuchó que él había sido enviado a los gentiles. Esto obviamente no era bien recibido por los judíos porque para ellos, como sabemos, su ley les establecía que los gentiles eran algo inmundo y que contaminaba, así que como un judío como Pablo iba a ir a buscar a los gentiles para contaminarlos a ellos. La multitud al oír que Shaul era enviado apóstol de los gentiles gritaron buscando matarle, por lo que él es llevado a la fortaleza Antonia nuevamente. Shaul se presentó ante el Sanedrín para defenderse al día siguiente y es golpeado allí por orden del sumo sacerdote Ananías. Shaul lo pone en evidencia como un falso sacerdote de Hachén porque ya el sacerdocio levítico o el sacerdocio venido de los lomos de Aarón ya no regían el templo, sino que eran hombres que compraban a los romanos el derecho de tener el templo porque era como tener una entidad financiera en su poder. Así que ese sumo sacerdote no tenía la representatividad que le había permitido tener Hachén en su momento a Aarón y sus hijos. Shaul entonces expone el tema de la resurrección dentro del Sanedrín y esto evidenció la gran división religiosa que existía en el judaísmo en ese momento, en el templo. Así que Shaul es llevado nuevamente a la fortaleza Antonia y el Señor le habla preparándolo para el viaje a Roma, que es lo que ahora vamos a ver a partir de estos dos capítulos que veremos. Entonces se levanta una conspiración para matarlo y es enviado a Cesarea ante el gobernador de Judea. Obviamente aquí tenemos que ver tanto lo literal como lo espiritual, y es que aquí el enemigo está levantando unos siervos de él dentro del judaísmo para que maten la Besorá, es decir, el mensaje de la salvación de Yehoshua que iba en boca de Pablo o de Shaul. Y por eso era para ellos necesario impedir que siguiera avanzando la Besorá, había que matar al mensajero de la Besorá. Veamos un poco el contexto histórico en el que vamos a entrar al capítulo 25 y 26. Puede ser que en este momento que Pablo está siendo llevado a Cesarea o está en Cesarea, es el verano del año 56 o 60 después de Machía. Shaul fue apresado mientras participaba en la fiesta de Shavuot, por eso sabemos que era en el verano, y Shaul se defendió ante la multitud y el Sanedrín sin éxito y por tanto, como lo iban a matar y tomando en cuenta Lisias, el comandante romano de la fortaleza, tomó en cuenta que Shaul era un ciudadano romano, no podía permitir que lo mataran y lo manda a Cesarea. Pero tenemos que ver detrás de esto lo espiritual. Es el Ruach HaKodesh el que está haciendo todo eso para proteger, incluso con una gran formación de soldados, es enviado a Cesarea, que es una ciudad puerto de donde va a tener que ir a Roma, tal cual el Señor lo había dicho. Entonces iniciamos el capítulo 24 en el versículo 1 diciendo, después de 5 días, el Cohen Hagadol Ananía bajó con algunos ancianos y un orador, es decir, Shaul está en Cesarea, está ya
en el palacio, lo que era el palacio de Herodes allí en Cesarea, bajo el mando de Félix, el gobernador en ese momento de la provincia de Judea completa. Todos los gobernadores tenían su residencia era en Cesarea porque era una ciudad más romanizada que Jerusalén y a ellos les gustaba estar allá, así que el cuartel general de los romanos era en Cesarea. Entonces Pablo está ahí, lo tienen preso con algunas libertades y Félix envía por los acusadores de él a Judea y ahora dice, después de 5 días de los eventos que vimos en el capítulo anterior, llegó Ananía con algunos de sus ancianos, es decir, de sus líderes del Sanedrín, y trajeron a un orador. En ese momento, y en nuestras traducciones pueden haber puesto abogado, pero el título de abogado realmente todavía no era precisamente como lo tenemos ahora, sino que se buscaron un orador. No se sabe si era judío o si era gentil este orador, pero lo que ellos buscaban, los acusadores de Shaul, era que este orador usara una labia bien argumentada para que la acusación contra Shaul tuviera sostén y pudieran matarle como ellos querían. Así que llevan a este orador llamado Tértulo, un nombre latino, por lo que hace pensar que podía ser un gentil romano, pero también podía ser un judío con un nombre latino. Dice, y presentaron su caso contra Shaul al gobernador, es decir, van a presentar el caso en boca de este orador. Entonces Shaul fue llamado y Tértulo comenzó a hacer las acusaciones. Y empieza así este orador diciendo, Félix, su excelencia, observe cómo el orador va a traer lisonjas contra aquel gobernador de manera que se pusiera del lado de los judíos acusadores, los judíos de Judea que acusaban a Shaul. Y empieza a traer todas estas palabras bonitas hacia el gobernador Félix. Y le dice, Félix, su excelencia, es gracias a usted que disfrutamos una paz inquebrantable. Es decir, que la tierra de Israel estaba bendecida porque tenía a este gentil romano gobernándolos a ellos. Esto es lo que el orador estaba tratando de dejarle ver al aquel gobernador romano. Y dice, y es su previsión, es lo que él ha logrado, el gobernador, que es lo que ha traído a esta nación tantas reformas en tantas áreas. Y es con la mayor gratitud que recibimos esto. Pero para no quitaros mucho tiempo, os pido la indulgencia de concedernos una breve audiencia. Él trató de decirle que no iba a hablar mucho, pero todo lo que usó fue para darle o caerle en gracia a este gobernador. Y continúa, hemos encontrado a este hombre y escuche cómo va la acusación contra el siervo de Mashiach en ese momento. Hemos encontrado a este hombre, o que este hombre es una plaga, es un agitador entre todos los judíos del mundo. Cuando dice eso se está refiriendo a el gobierno mundial de aquel tiempo era Roma. Roma tenía todas esas ciudades desde la tierra de Judea hasta África y todos estos países eran posesiones del imperio romano y a eso se le llamaba el mundo en ese momento. Entonces le está diciendo, Pablo o Shaul es una plaga y es un agitador entre todos los judíos del mundo. Es decir, que iba a socavar la halajá que los judíos tenían en cualquier parte del imperio romano. Y continúa diciéndole, y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, gente que salió de Nazaret, le decían Nazarit o Nazratim porque seguían a alguien que era Yeshua de Nazaret. Y le llamaban la secta de los nazarenos o también le llamaban la secta del camino. Y dice, incluso intentó, este es Tertulio, tratando de que el gobernador se fuera hacia el lado de los judíos. Incluso intentó profanar el templo, pero lo arrestamos. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decirles algo que en nuestras Biblias está un versículo 6, 7, pero eso no aparece en los escritos antiguos.
Por ejemplo, en la Biblia de nosotros a continuación diría, y pretendió profanar nuestro templo y después de que lo aprendimos, quisimos juzgarlo de acuerdo a lo que está establecido en nuestra ley, en la ley de la halajá. Pero eso no aparece, sino que después que le dice, pero lo arrestamos cuando iba a profanar el templo, continúa entonces en donde dice, y al interrogarlo tú mismo a este hombre, podrás saber todo acerca de las cosas de las cuales lo acusamos. Entonces los judíos, cuando Tertulo ya puso todas estas palabras frente al gobernador, los judíos saltaron también y se unieron a la acusación y alegaron que todo lo que había hecho Tertulo eran los hechos. Pero ¿cuáles son los hechos o cuáles son las acusaciones para Shaul? Observe, la primera acusación es que es una plaga. La segunda acusación es que es un agitador. La tercera acusación del orador fue que Shaul era cabecilla de una secta judía llamada el Camino o los Nazarenos. Y la cuarta acusación era que había intentado, no profanó, había intentado profanar el templo. ¿Por qué decían que intentó y no lo logró? Sencillamente porque era una mentira. Ellos lo habían acusado en Jerusalén de que Shaul había llevado gentiles para profanar el templo, pero no fue así, sino que vieron a Shaul en la ciudad con algunos gentiles y supusieron que Shaul los había metido. Cuando se dieron cuenta que no era así, nada más lo acusaron de intento de profanación. Entonces, siendo estas las acusaciones, veamos cómo va a venir la defensa de Shaul. Cuando el gobernador le indicó a Shaul que hablara, él respondió. Y ahora viene Shaul y como también un abogado va a preparar su argumentación. Pero recuerde a Lucas 12 del 11 al 12 que dice, y cuando os lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, este Yeshua hablándole a los talmidín, cuando esto ocurra, que lo lleven ante los gobernadores o gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Ruach HaKodesh en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Así que tenemos que ponernos en esa perspectiva. Shaul va a abrir su boca, pero es el Ruach HaKodesh el que le pone las palabras. Y empieza diciendo, sé que has sido juez, refiriéndose al gobernador Félix. Ha sido juez de esta nación durante varios años, así que me alegra presentar mi defensa. Como puedes comprobar por ti mismo, no han pasado más de 12 días desde que subí a adorar a Jerusalén. Es decir, él está diciendo, sí, es correcto, me vieron en Jerusalén, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Shavuot y como judío yo podía ir al templo. Y dice, subí a adorar a Jerusalén y ni en el templo ni en las sinagogas, fíjense que hace esa acotación bien clara, ni en el templo ni tampoco en la sinagoga, y en ningún otro lugar de la ciudad me encontraron discutiendo con nadie ni reuniendo multitud. ¿A qué se refería? A que él no fue a plantear que Yeshua era el Mesías y que toda la tradición de la halajá y todas estas cosas no tenían sentido. Él no pasó a discusión en ningún momento, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en los predios de la ciudad. Así que era una acusación que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y encima de eso le dice, ni pueden dar prueba alguna de las cosas que me acusan. Es decir, muestren las pruebas. No había pruebas tampoco contra Shaul. Y continúa, ahora va, después que pone eso, como previo a su defensa, pasa a decir lo que él quería decir delante de los gobernadores. Y dice, del gobernador y de los judíos. Y recuérdense, estos judíos son los saduceos que no creen en la resurrección y también llevaron algunos fariseos. Los saduceos, acuérdense, eran los que tenían más dinero, eran la alta sociedad de Jerusalén y eran los que compraban, por tener el dinero, el derecho de tener el templo como una entidad financiera. Entonces dice Shaul, pero esto sí te lo admito, sirvo al Dios de nuestros padres, y hace acotación de Éxodo 3:15. Y dice, de acuerdo con el camino,
Fíjense cómo lo va a decir. Admito que sirvo al Dios de nuestros padres, pero no de acuerdo a la halajá, no de acuerdo a tradiciones de ancianos, no de acuerdo a Torah oral, es de acuerdo a el camino, es decir, a lo que ellos le llaman la secta. Cuando le está diciendo eso, le está diciendo sirvo a Dios de nuestros padres de acuerdo a Yehoshua Mashiach. Y le dice, sigo creyendo, y escuche lo que va a decir, sigo creyendo, a pesar de que me acuses de que estoy en una secta, sigo creyendo todo lo que concuerda con la Torá y todo lo escrito en los profetas. Y aquí es una cosa que debemos mantener en la mente por todos los demás libros del Nuevo Testamento. Shaul nunca rehuyó o declaró mal contra la Torá, sino que lo está confirmando aquí. Y este libro es la introducción a las demás cartas y documentos del Nuevo Testamento. Él está diciendo, yo, a pesar de que estoy creyendo que Yeshua es el Mesías que estamos esperando, yo sigo con la Torá y con los escritos de los profetas, es decir, con toda la Biblia de ellos, yo me mantengo, no la desecho, no me voy a una ley, no clavaron ninguna ley en la cruz. Eso no es lo que después se va a explicar en otros pasajes de otros libros, sino que él está diciendo, sirvo al Dios verdadero, al Dios de nuestros padres, tirándosela a los judíos que están allí, y le dice, pero lo sirvo de acuerdo con el camino, de acuerdo con Yehoshua Mashiach. Pero aún así, tengan en cuenta que no abolió ninguna Torá. Yo sigo creyendo y concuerdo con la Torá y con todas las profecías que están escritas. Y continúa diciendo, y sigo teniendo una esperanza en Dios, que ellos también aceptan, es decir, los judíos, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Y aquí debe haber causado eso un impacto, sobre todo en los saduceos que no creían en la resurrección, sino que ahora Shaul le está diciendo, no solo va a haber resurrección de los justos, sino de los injustos. Esto para los fariseos también tuvo que haber pegado duro, porque los fariseos establecían que la resurrección era de los judíos justos, es decir, porque todos los judíos para ellos eran justos, por lo tanto los que iban a levantarse en el juicio final eran judíos y todos eran justos. Y Pablo le está diciendo, no, se van a levantar los justos y los injustos. Y dice, de hecho, es por esto que procuro tener siempre la conciencia, la ruá, la mente tranquila, es decir, incorruptible ante Dios y ante los hombres, es decir, que no participo de los sobornos, no participo de la corrupción. ¿Por qué? Porque yo quiero levantarme con los justos, no con los injustos. Todo esto se los estaba planteando a los judíos que estaban allí porque entendía lo que él decía, mientras que el gobernador Félix estaría tratando de entender esto. En este momento tenemos que ver que la acusación contra Shaul no era porque proclamaba la Besorá, porque él lo había dicho. No me puedes acusar de que fui a hablar de la Besorá ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las calles. Así que la acusación no era por un tema de teología, si era Mashiach, Yeshua Mashiach, o si era un hijo venido de David. Esa era la gran discusión que había en teología en las sinagogas cuando Pablo se presentaba. Sino que la acusación era de que él había traído a los gentiles al pacto de Dios sin hacerse el proceso de circuncisión y todo el proceso de limpieza que había que hacerle a un prosélito, es decir, a un gentil que quería convertirse en judío. Esa era la gran, digamos, traición que estaba haciendo Pablo al judaísmo y por eso ellos lo querían matar. Para el Sanedrín y para el judaísmo, Shaul era un traidor al judaísmo que debería ser muerto. Eso era la acusación. Entonces, fíjense cómo aquí Pablo nos da una gran enseñanza a todos, tanto a los gentiles en aquel momento como a los judíos y a nosotros hoy. La enseñanza y la defensa de Shaul fue, yo soy un servidor del Dios de nuestros padres. Por eso guardo la fidelidad a su verdad escrita en la Torá y los profetas. Y soy fiel a Yeshua, el camino, porque tanto en la Torá como en los profetas se le anuncia como el Mesías Salvador, es decir, la buena nueva de que Él es el Salvador.
Y esto es lo que me da esperanza en una resurrección para la vida y no para un juicio de muerte. Esto es lo que le estaba dando a entender acá Shaul a toda la audiencia que tenía enfrente. Después de una ausencia de varios días, continúa la palabra, vine a Jerusalén, le está diciendo Shaul a todos, para llevar un regalo caritativo a mi nación y ofrecer una ofrenda. Les dice, yo vine aquí porque vine, además de Chabot, a traer algo de ayuda a la comunidad y ofrecer ofrenda, es decir, haber ido al templo porque era la fiesta de Chabot. Por este motivo me encontraron en el templo. Me habían purificado ceremonialmente. Acuérdense que él llevó a 4 judíos que creían en Mashiach, judíos de la Cajal de Mashiach, para que pagaran sus votos. Es decir, Shaul iba a pagar los votos. Y se purificó. ¿Por qué se tenían que purificar? Porque todo aquel que venía de fuera de la tierra de Israel, es decir, de Asia o de África o de Mesopotamia, para entrar al templo tenía que ser purificado ceremonialmente, es decir, ser lavado, su ropa, todo su cuerpo, para poder prepararse y entrar al templo. Si era de Judea no tenía que pasar por eso porque al estar en Judea no estaba en contacto con los gentiles y eso era la gran acusación. Dice entonces, me habían purificado, no estaba con una multitud y no estaba causando disturbios, pero algunos judíos de la provincia de Asia que deberían estar aquí ante vosotros para prestar cargos si tienen algo contra mí. Fíjense cómo en la inteligencia de Ruach HaKodesh en la boca de Shaul está diciendo, ¿dónde están los que me acusan? ¿Dónde están los que dicen que me vieron metiendo a gentiles en el templo para profanarlo? ¿No eran los que venían de Asia? Pues ¿dónde están? Preséntenlos. Ustedes no tienen testigos, por tanto no tienen pruebas. Y como la halajá y la ley romana se basaba en que tenían que haber un testimonio, pues no habían testigos. Y dice, ¿por qué no vienen y presentan cargos si tienen algo contra mí? O que estos hombres digan de qué crimen me encontraron culpable cuando me presenté ante el Sanedrín. Es decir, cuando estuve en el Sanedrín, tampoco presentaron pruebas ni testigos. Dice, y aparte de esto, y ahora les va a sacar todo lo que ocurrió en el Sanedrín, aparte de esto, grité que cuando estaban ellos, grité y les dije, hoy estoy siendo juzgado ante vosotros porque creo en la resurrección de los muertos. Y les dice, de lo que ustedes me acusan, es que la Torah dice que hay resurrección de los muertos y ustedes dicen que no. Entonces, ¿contra quién están peleando? ¿Contra mí o contra Dios? Todo eso se lo estaba diciendo. Entonces dice, pero Félix, que tenía un conocimiento bastante detallado de lo relacionado con el camino, observe que el gobernador sabía lo del movimiento de aquella supuesta secta judía, porque el judaísmo se compone de la secta de los fariseos, de la secta de los saduceos, de la secta de los esenios, de la secta de los celotes. Había mucho judaísmo. Entonces, para Félix, este era otro judaísmo más que podía causar algún problema, así que él los tenía ya vigilados y tenía ya espías que le habían dado toda la información de lo que era el camino. Y como él tenía entendido lo que era el camino, que no eran gente que estaban provocando ninguna sedición contra Roma, sino que era un problema judío, él no lo veía como un peligro. Y dice, él sabía todo lo relacionado con el camino y desanimó a los judíos diciendo, fíjense lo que ahora va a decir, entra el gobernador como juez y dice entonces Félix, cuando baje el comandante Lisias, decidiré sobre vuestro caso. Entonces, como Félix no está entendiendo todo lo que está pasando, sino que está viendo que hay una pelea de sectas judías, dice, yo voy a ganar tiempo. Yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, pero como él es un hombre corrupto, él no quería quedar mal con los judíos del templo, los judíos de plata de Jerusalén, porque él quería caer bien y ser favorecido con alguna cosa que le pudieran dar monetaria. Así que él, para no decir que estaba obrando mal en el sentido de que iba contra la ley romana también, dice, los desanimó diciendo, cuando baje el comandante Lisias, decidiré sobre vuestro caso. Entonces ordenó al capitán que mantuviera a Shaul bajo custodia
pero que lo dejara tener considerable libertad y no impidiera que ninguno de sus amigos se ocupara de sus necesidades. Fíjense que prácticamente deja casa por cárcel, por decir así, a Shaul, y le permite que sus amigos vayan y lo visiten. O sea que podrían los de la Cajal, los Talmidín de Yeshua, ir a visitarlo, llevarles cosas, pero eso tenía una intención de parte de Félix. Dice, después de algunos días, llegó Félix con su esposa. Acuérdense que ahora los judíos se regresaron a Jerusalén. Shaul se queda en Cesarea, preso como casa por cárcel. Lo visitan sus amistades, sus talmidín y todo el que quería ir a verle. Y entonces él está allí varios días y va a llegar la esposa de Félix, Drusila, y dice aquí que era judía. Y vamos a hacer otro paréntesis. Drusila es hermana del rey Agripa II y de Berenice. Ella no es realmente una judía, ella es una descendiente de Esaú, de los idumeos, pero está casada con este romano, con Félix. Y ella quería saber qué era lo que hablaba Shaul y la gente del camino. Ella lo quería entender. Ella no quería saber de Yehoshua, ella quería saber era por qué ese movimiento estaba creciendo, ese movimiento judío. Entonces dice, como llegó Drusila, que era judía, en realidad era idumea, era descendiente de Saúl, envió a buscar a Shaul y lo escuchó mientras hablaba acerca de confiar en el Mesías Yeshua. Ella fue para entender qué era el camino y Pablo aprovechó para decirle quién era Yeshua y por qué ella debería, y también Félix, de confiar, es decir, de aceptar la fidelidad, la promesa de la salvación a través de Yeshua. Pero cuando Shaul comenzó a hablar de justicia, escuche bien, cuando Shaul comenzó a hablar de justicia, dominio propio y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo, por ahora vete, te enviaré a buscar cuando tenga la oportunidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque este gentil empezó escuchando las buenas nuevas de salvación, pero cuando llegó a la parte de que iba a haber juicio por lo que se hacía aquí y que iba a haber una resurrección para justos y para injustos, pero los injustos irían a un juicio de muerte eterna, entonces él se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque él era un hombre corrupto. Y dice, vete, le mandó a irse a Shaul y al mismo tiempo esperaba, escuche bien, que Shaul le ofreciera un soborno. Es decir, él esperaba que al dejarlo allí, que sus amistades vinieran, Shaul le consiguiera un buen billetito, una buena plata, y él pudiera recibir esa plata como un soborno para darle más libertad a Shaul. Entonces dice, lo mandaba a llamar con bastante frecuencia. Claro, porque Shaul, ¿cuándo va a llegar el dinero? Y hablaba con él. Él buscaba era que Shaul le consiguiera soborno. Por eso él se asustó cuando le hablaron cuando Shaul le habla del juicio final. Y dice entonces, después de 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo. Es decir, este Félix nunca soltó a Shaul. Shaul se tuvo que meter 2 años ahí, en esa guarnición de Cesarea, y no lo pusieron en libertad. Lo que sí tenía era, dentro de esa prisión, tenía libertad de recibir visitas y andar sin cadenas. Y dice, Porcio Festo fue sucedido, Félix fue sucedido por Porcio Festo, pero como Félix quería conceder un favor a los judíos, escuche bien, él seguía buscando corruptamente que le dieran plata. Entonces dijo, quería conceder un favor a los judíos y por esa razón dejó a Shaul todavía prisionero. Es decir, lo dejó preso para que los judíos, como no lo pudo condenar a muerte porque no había pruebas, por lo menos le dijo a los judíos, mira, te hice el favor de tenerlo preso. Ese era el favor que le estaba haciendo a los judíos. Este señor Porcio Festo fue el procurador después de Félix en el año 59 al 62. Entonces coincide con lo que hemos estado estudiando en la cronología histórica. Dice entonces, a partir del capítulo 25,
3 días después de que Festo entró en la provincia, subió a Cesarea de Jerusalén, desde Jerusalén. Es decir, él llegó a Jerusalén, a Cesarea, e inmediatamente fue a reunirse con la alta alcurnia de Judea, con los saduceos y las clases sociales pudientes de Judea, donde estaba el sacerdocio, que compraban a los judíos, a los romanos precisamente, y allí se reunió con ellos porque él quería tener una buena relación con el liderazgo de Judea. ¿Por qué? Porque era una forma de mantener aplacada o tranquila esa provincia y así mostrarse bien ante el emperador Nerón. Allí los principales sacerdotes y los líderes de Judá le informaron del caso contra Shaul. Es decir, cuando el nuevo gobernador llegó, lo primero que levantaron los judíos de Jerusalén era: hey, tenemos este caso, queremos que nos lo resuelva. Y le pidieron que le hiciera el favor. Imagínense cómo sería ese favor, de enviar al hombre a Jerusalén, es decir, que le enviara a Pablo, que ya estaba preso 2 años, que se lo enviara a Jerusalén, pero la idea de que lo llevaran a Jerusalén era para matarlo. Dice: haznos el favor de enviar al hombre a Jerusalén, porque habían conspirado para tenderle una emboscada y matarlo en el camino. O sea, según ellos el plan era que no llegara a Jerusalén, sino que muriera entre Cesarea y Jerusalén. Festo respondió que Shaul estaba bajo vigilancia en Cesarea y que él mismo estaba a punto de ir allí en breve. Entonces dijo: ¿qué hombres competentes? O sea, le está diciendo a ellos que vengan hombres competentes entre ustedes conmigo y presenten cargo contra ese hombre si ha hecho algo malo. Festo se quería agarrar de la ley romana. No puede haber una muerte, no puede haber entregarle un prisionero que de paso es romano para que ustedes lo maten sin un juicio previo. Ya como él sabía de todos los antecedentes del caso, él sabía que habían intentado matar a Shaul, pero Shaul era un ciudadano romano. Y ese intento de muerte a un ciudadano romano convertía el caso en un caso para la ley romana, no para la ley judía. Así que él se estaba cuidando también, siendo nuevo gobernador, en que le fueran a hablar mal al emperador de cómo él manejó una situación de juicio. Dice: después de permanecer con ellos como máximo 8 o 10 días, 2 semanas aproximadamente, se quedó Festo en Jerusalén con la clase pudiente o poderosa de Jerusalén y estos sacerdotes. Festo descendió entonces a Cesarea y al día siguiente tomó asiento en el tribunal. De una vez que llegó, preparó el tribunal y se sentó y ordenó que trajeran a Shaul. Cuando llegó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon. Cuando ya está formado el juicio, la sala de juicio, llegaron los judíos de Jerusalén, lo rodearon y presentando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Trajeron a Shaul, ellos le fueron encima de una vez y empezaron a acusarlo de toda clase de cosas. En respuesta, Shaul dijo: no he cometido ningún delito, ni contra la Torá que sostienen los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Ahora Shaul abarca más y dice: aquí me están acusando de cosas que no he hecho ni contra la Torá de Moshe, la ley de Dios, ni contra el templo, el ídolo que tenían los judíos, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, es decir, él quería quedar bien con los judíos y quería ser favorecido por lo que él quisiera hacer, el dinero que manejaba el templo y todas las corrupciones que se manejaban en aquel tiempo. Él quería hacer el favor a los judíos y le preguntó a Shaul: ¿estarías dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado allí ante mí por estos cargos? Es decir, él quería que llevaran a Shaul, que él estuviera ahí. La garantía que le estaba dando a Shaul es que él iba a estar ahí, pero no había garantía de que Shaul llegara. Y Shaul respondió entonces: ahora mismo estoy en la corte del emperador, es decir, estoy bajo las leyes romanas, no bajo la ley de los judíos, bajo la halajá. Estoy bajo la ley de Roma y aquí es donde debo ser juzgado. Pablo, con la inteligencia que le está dando Ruach HaKodesh, le está diciendo: no, esto no se trata de que me juzgue la halajá. Ellos quisieron matarme y yo soy ciudadano romano, por tanto, el juicio tiene que ser un juicio bajo la ley romana, no bajo la ley judía de la halajá. Entonces dice: no he hecho ningún mal a los judíos, como bien sabéis. Si soy un malhechor, si he hecho algo por lo que merezco morir,
entonces estoy dispuesto a morir. Pero si no hay nada en estas acusaciones que me hacen, nadie puede entregarme a ellos solo para hacerles un favor, y se lo tira en la cara al el nuevo gobernador. Y ahí mismo le dice, apelo al emperador. ¿Por qué? Porque Shaul estaba por el Ruach HaKodesh bien dirigido para poner las palabras correctas. Entonces Festo, después de hablar con sus consejeros, normalmente Festo salió, va a ver con los consejeros qué puede hacer ante lo que está hablando Shaul, y respondió entonces Festo, has apelado al emperador, irás con el emperador. Después que se reúne con sus consejeros, se da cuenta que legalmente por la ley romana no puede hacer otra cosa sino que llevar a un romano que ha apelado al emperador ante el emperador. Luego dice entonces la palabra, después de algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea a presentar sus respetos a Festo. Parece que Festo acababa de llegar como nuevo gobernador. Agripa y Berenice eran hermanos, eran hijos de Agripa II, que fue aquel que murió agusanado, por decir. Y entonces ellos tenían un cargo de reyes en el Líbano, en la parte norte de lo que era en aquel entonces la provincia de Judea. Agripa y Berenice, que siempre estaban juntitos y eran hermanos biológicamente, también eran hermanos de la mujer de Festo. Todos eran hijos de Agripa II, que había muerto en Cesarea precisamente. Entonces dice, llegaron ellos para presentar su respeto a Festo. Como se quedaron allí por algún tiempo, Festo tuvo la oportunidad de informar al rey, Agripa, sobre la situación de Shaul. Claro, siendo cuñados y aprovechando esta oportunidad que lo vinieron a saludar y entendiendo Festo que Agripa y Berenice se hacían ver como judíos fervientes del Alajá, iban al templo, iban a las fiestas, y daban donaciones. Entonces Festo dice, bueno, tal vez ustedes entienden mejor lo que está pasando con este juicio, porque Festo no entendía de qué realmente tenía que acusar a Shaul, porque ya se lo había dejado ver el mismo Shaul. No era ni por lo del templo, no era ni por la ley alajá, ni era contra Roma. Entonces, ¿de qué se le puede acusar? Llevan Festo lleva esta situación a Agripa y a Berenice. La pareja escucha y él les dice, aquí hay un hombre, dijo, que Félix dejó bajo custodia, o sea que el gobernador anterior me tiró este lío a mí. Dice, cuando estaba en Jerusalén, los principales coanín y los ancianos, es decir, los sacerdotes y los ancianos del Sanedrín de los judíos, me informaron acerca de él y me pidieron que pronunciara sentencia contra él. O sea, los judíos le dijeron, dame el favor que tienes que hacernos es matar a este hombre. Y le respondí, dice Festo, hablando con Agripa y Berenice, les respondí que no es costumbre entre los romanos entregar a un acusado solo para concederle un favor, antes de que se haya encontrado cara a cara con sus acusadores y haya tenido la oportunidad de defenderse de la acusación. Así que cuando llegaron aquí conmigo, no me demoré, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Cuando los acusadores se levantaron, en lugar de acusarlo de algún delito grave, como yo esperaba, disputaron con él sobre ciertos puntos de su propia religión y particularmente acerca de alguien llamado Yeshua, que había muerto, pero que Shaul reclamaba estaba vivo. Sin saber cómo investigar tales cuestiones, le pregunté si estaría dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allí por esos asuntos, pero como Shaul apeló para que lo mantuviera bajo custodia y que su majestad imperial, es decir, el emperador, decidiera su caso, ordené que lo retuvieran hasta que pudiera enviarlo al emperador. Acuérdense que Festo le está contando esto a Agripa y a Berenice, hijos o nietos de Herodes. Hijos los dos de Agripa, o sea, hermanos, pero estaban juntos, viajaban juntos y para aquel mundo ellos eran una pareja incestuosa. Pero ellos decían que no era así. Entonces Agripa dijo a Festo, yo mismo quería oír a ese hombre, o sea, la fama de Shaul ya había llegado al reino donde ellos eran, de donde ellos venían, que era el Líbano.
Dice, yo mismo quería oír a ese hombre. Festo le dice, mañana lo escucharás. Así que al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran pompa, o sea, reunieron otra vez en un consejo, en un gran salón, y vinieron Agripa y Berenice. Ya la población de Cesarea, de la alta sociedad, se había enterado de la visita y todos querían participar y verse bien lindos allí, y llegaron con gran pompa a aquella audiencia. Y entraron en la sala de audiencia Berenice y Agripa, acompañados de los comandantes militares y de los hombres destacados de la ciudad, es decir, de la gente de la clase alta. Entonces, por orden de Festo, trajeron a Shaul, y Festo dijo, Rey Agripa y todos ustedes que están aquí con nosotros, ven a este hombre. Toda la comunidad de Judea se ha quejado conmigo de él, tanto en Jerusalén como aquí, clamando que no se le debería permitir seguir con vida. Pero descubrí que no había hecho nada que mereciera la pena de muerte. Ahora bien, cuando él mismo apeló al emperador, decidí enviarlo. Sin embargo, no tengo nada específico que escribir a su majestad sobre él. Este era el gran problema que tenía Festo. Voy a mandar a este hombre al emperador, y cuando el emperador me pregunte de qué lo acusan, no tengo ninguna prueba, ninguna acusación, porque no lo puedo acusar de la ley judía, porque el emperador va a decir, ¿para qué me mandas a este hombre aquí? Si no, es una ley judía, es una ley de religión. Y tampoco ha hecho nada de sedición contra el gobierno romano. Entonces, ¿de qué se te acusa? Era una situación para Festo incómoda, porque era enviarle a un hombre al emperador para robarle tiempo, para perder el tiempo. Y nada menos y nada más que se trataba del emperador Nerón. Entonces él no podía enviarle a alguien así sin una carta que dijera específicamente de qué se trataba el asunto. Entonces él dice, nada específico tengo que escribir. Así que ustedes que son muy inteligentes y son la gran alcurnia de esta ciudad, tú rey Agripa y tú reina Berenice, díganme qué hago. Eso es lo que él estaba apelando. Por eso lo he traído ante vosotros, dice Festo, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de haberlo examinado tenga algo que escribir. Claro, él está pensando, Nerón me va a maltratar y me va a despojar de mi cargo si envío algo que no tiene sentido. Dice, me parece irracional enviar a un prisionero sin indicar también cuáles son los cargos que se le imputan. Así que él no tenía cómo enviar a Pablo con alguna lista de acusaciones si no tenía de qué acusarlo. Se note aquí cómo Ruach HaKodesh está haciendo que Pablo vaya a un viaje a Roma con gastos pagados y sin acusación. Entonces esto es obra del Ruach HaKodesh, no de Festo, no de los judíos del Sanedrín, ni siquiera de Pablo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.